Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como saben, la charla la grabamos y la colgamos en el canal de YouTube del Instituto Cervantes. Así que los que no quieran, los que tengan problemas de protagonismo pueden dejar la cámara cerrada. Hoy tenemos el inmenso placer de tener a María Ospina con nosotros. Con este libro que, bueno, desde que lo leí me he quedado obsesionada con él. Así que por suerte este año hicimos este club en torno a las narrativas del antropoceno, a distintas vertientes, ¿no? Y entonces en uno de los primeros libros que pensé fue en el tuyo. María, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Bienvenida. Muchas gracias a Valeria, al Instituto Cervantes y a todos y todas por estar aquí hoy. Bueno, les recuerdo como siempre, el club es para ustedes. Las preguntas, lo único que para evitar interferencias y ruidos, les pido que ustedes tipen las preguntas en el chat y se las voy a hacer yo a María. María nos acompaña, bueno, es una autora colombiana y nos está acompañando desde Estados Unidos, donde ejerce como profesora, ¿verdad, María? Sí, Eh, Bien, yo voy a hacer la primera pregunta, como siempre, en torno a esta novela, que además de ser maravillosa, como habrán visto que está allí en la solapa, ganó el premio Sor Juana de la Cruz, un premio que entrega la feria más grande en castellano, la feria del libro más grande en castellano, que es la Feria del Libro de Guadalajara. Eh, Habrán visto que es una novela, bueno, no sé si yo no sé, digo libro, luego podemos hablar del género también. Es un libro muy original, muy particular, además de muy hermoso, donde los protagonistas son los animales. Entonces, quería preguntarte, como para arrancar la charla, María, ¿cómo nació esta idea de una novela que no tuviera como punto de vista central lo humano, sino que el punto de vista estuviera desplazado hacia las otras especies? bueno, gracias de nuevo por esta invitación. Un honor estar aquí con ustedes en su tarde charlando sobre este libro. Esa pregunta siempre me cuesta trabajo contestarla porque me toca, siempre me veo obligada a remontarme a mi infancia. Y es difícil decir que uno lleva escribiendo una novela desde la infancia, pero de algún modo eh, todo como el entrenamiento como sensible, intelectual, que permitió que yo hace unos años me sentara a escribir esto, viene de mi vida creciendo yo soy de Bogotá, pero parte de mi vida también, la mitad de mi tiempo, de toda mi infancia, la pasé eh, el campo colombiano, en la región andina, en las montañas de Colombia, de la región andina, de lo que se conoce como el departamento de Cundinamarca. Y crecer allí con mi abuela y con mi madre caminando por los caminos muy antiguos de esa región, como que me marcó mi educación sentimental y una especie como de algún modo, una obligación, una especie como de entrenamiento a mirar al mundo eh, más allá de lo humano, un mundo pues que está conectado. De especies y seres que no son solo, que no somos solo nosotros. Entonces, caminar por esos bosques y esas montañas andinas fueron de alguna manera como la preparación en la que yo siempre pienso y que yo de alguna manera yo saqué de allí para poderme sentar a escribir este libro mucho tiempo después de esa infancia, obviamente muchísimas décadas después. Pero esa región de Colombia es una región a la que yo vuelvo una y otra vez, como en una especie de peregrinaje,
y que sigo recorriendo. Entonces, ese bosque andino de niebla que está mencionado en esta novela, que es de algún modo, o en este libro, porque como dice Valeria, incluso la palabra novela de pronto no se aplica para este texto, de algún modo ese bosque de niebla es el que sostiene todas estas historias, porque es de donde vienen y a dónde van la mayoría de estos personajes. Y es un espacio que está en mi corazón, es que está en mi corazón y que yo quería como explorar desde la pregunta de las posibilidades de, de, de pensarlo desde una perspectiva multiespecies, una perspectiva que nos permitiera preguntarnos no solo por cómo nosotros miramos a los animales no humanos, sino cómo los animales no humanos miran el mundo con nosotros adentro, un mundo que estamos constantemente transformando. Entonces, bueno, siempre me gusta hablar de eso, de la infancia como de alguna manera el motor de este libro, de mi condición de inmigrante, que ha ido como de Estados Unidos a Colombia por ya más de un par de décadas, y de esa pregunta de la inmigración mía propia que de algún modo se cruzó con la migración de los pájaros, que es una obsesión, un interés, un entusiasmo que cultivo desde hace mucho tiempo y en particular gracias a una tángara escarlata a quien le dedico el libro, que fue un ave que encontré en el balcón de un apartamento en Bogotá donde yo me estaba quedando, al que yo había llegado recientemente mientras iba y venía entre Estados Unidos y Colombia, cuando estaba haciendo mis estudios doctorales. Y esa tángara de algún modo me invitó, me imprecó, me obligó, me dijo con su visita eh, que, que yo tenía como que investigar esa pregunta de la morada y del hogar desde la reflexión sobre la experiencia de las aves. Quiero mencionar además brevemente que estamos hoy en abril 15, en un momento en que más de 150 millones de aves están cruzando el cielo estadounidense, viniendo del sur, de todo Sudamérica, para llegar al norte de Norteamérica, incluido donde yo estoy. Y a mí siempre me gusta reconocer en abril que por eso me gusta estar hablando con ustedes hoy, que este es un momento en el que esa valentía y ese heroísmo de las aves está desplegándose no frente a nuestros ojos, porque no las podemos ver en las noches mientras vuelan, pero está allí con nosotros, están allí en ese vuelo, en ese viaje. Entonces, ese viaje de las aves, ese viaje hemisférico de las aves se volvió como una gran obsesión para mí. Me permitió empezar a pensar en mi propio lugar como inmigrante y también en la pregunta de dónde está la casa y dónde está la casa y dónde está la morada. Y puedo hablar un poco más de eso después. También me gusta decir que siempre me han obsesionado desde muy pequeña la soberanía y la valentía de los perros callejeros de la ciudad donde crecí, que es Bogotá. Y siempre estuve como muy, muy interesada en pensar en sus vidas y en la manera en que su presencia en la ciudad apunta a otro tipo de morada, a otro tipo de posibilidad de casa. Y a la pregunta de cómo la calle se vuelve la casa también, ¿no? Que es una pregunta importante política, creo que para todos, en diferentes contextos. Entonces, leyendo Cervantes, precisamente, y su invitación en un bello, bello relato, em, que se llama el Coloquio de los Perros. Cervantes allí nos invita a pensar en qué pasaría si le damos el protagonismo, el rol de testigos a unos perros de la calle y cómo esa mirada complica el mundo y es una mirada digna de nuestra atención. O sea, entonces esa invitación
de Cervantes me la tomé muy a pecho para empezar a pensar un poco más en los perros, en su relación con los humanos, en nuestra obsesión con ellos también, em, y en esas relaciones de cuidado y de apoyo y de amor y de interés que sostenemos entre especies. Am, También porque siempre me ha interesado la pregunta del sufrimiento animal, la pregunta no solo de la compañía, sino de qué hacemos nosotros como humanos frente al sufrimiento animal, ¿cierto? ¿Cómo nos posicionamos frente a eso? Y este libro es de algún modo un intento por tratar de entender esa pregunta en un momento en que hay mucho sufrimiento a nuestro alrededor, en un momento como en el que nos encontramos, en el que especies enteras están desapareciendo y en el que las aves vuelan a bosques a los que solían siempre llegar. Una ave migratoria casi siempre vuelve al mismo bosque, pero hay muchas, muchos momentos en que vuelve y el bosque ya no está. Entonces esa pregunta filosófica era una pregunta que para mí estaba ahí y que yo sentí que este libro me dio la oportunidad como de abordar. Puedo decir muchas más cosas. Esas son algunas de ellas. La última que quiero mencionar, fue un motor de este libro, es que cuando yo estaba pensando en estos temas y en la pregunta de escribir, la posibilidad de escribir sobre esto, mi hijo estaba más pequeño eh, y tendría, no sé, unos 6 años. Entonces yo llevaba 6 años leyendo cuentos para niños que se atreven a pensar en los animales como testigos, los antropomorfizan, hacen otras cosas con ellas que yo no hago en este libro, pero el mundo animal es un mundo de donde emergen como las grandes preguntas en la literatura infantil. Y entonces inicialmente dije, yo quisiera escribir un cuento sobre una tángara escarlata para niños, lo escribí, nunca fue publicado. O sea, como que no encontré como editor que lo quisiera publicar, y cuando estaba escribiendo sobre las perras, me dije a mí misma, bueno, ¿qué pasa si yo narro la historia de esta tangra también en clave adulta? Porque también la literatura que llamamos adulta debería tener un espacio. Lo ha tenido a lo largo de los siglos, pero debería seguir teniendo un espacio para narrar historias animales em, que no necesariamente, en las que no necesariamente los humanos sean los protagonistas. Entonces, obviamente hay una larga tradición. En las culturas hispánicas es muy evidente también. Pero debo decir que estar expuesta a la literatura infantil y su belleza también fue como una invitación para pensar en cómo una novela o una narrativa adulta que está tan obsesionada, suele estar tan obsesionada con la psicología humana, eh, pudiera entonces trastocar un poco esa obsesión y volverse otra cosa. Entonces también por ahí estaba yo, estaba yo reflexionando sobre temas que creo que luego cuando me senté a escribir pudieron como condensarse Sí. en este libro. Bien. Aquí te están diciendo qué introducción tan emocionante, María, y ya empiezan a caer preguntas. Sergio te dice, felicidades, es un libro hermoso, un reto literario, un texto que se introduce en los otros reinos. Lo sensorial en tu libro es básico. ¿Cómo podemos traducir lo que siente el otro? ¿Cuánto tiempo de observación o de contemplación te llevó este libro? Gracias por ese comentario, esa pregunta tan bella. Em, pues a ver, mientras lo escribía, caminé, porque yo camino, todo el tiempo camino en el bosque. Esa es como mi práctica de reflexión más importante, o el espacio de reflexión. Y caminé con mi perro, que es mi compañero más reciente de caminadas. Mi hijo también lo es, pero mi perro más que nadie. Y, y ese caminar, tanto aquí donde vivo en Estados Unidos, en estos bosques del noreste estadounidense, a donde llegan las aves de Colombia, a las que veo en diciembre cuando voy, ese caminar por varios lugares, pero en particular por los bosques
andinos de la de la cordillera oriental colombiana y por estos bosques que son tan diferentes, me permitieron como hacer, hacer la reflexión que necesitaba, pero de nuevo, yo creo que esta es una reflexión que yo llevo haciendo desde los 4 años que camino con mi abuela por el monte y por el bosque. Es una reflexión que llevo haciendo mucho tiempo. Y quizás también para, en particular para el capítulo del ave, pues fue volverme pajarera, o sea, empezar a buscar en los bosques pájaros y a entender cómo era, tratar de observarlos, que la dificultad que eso conlleva, ¿verdad? Los límites que eso conlleva, porque las aves son criaturas escurridizas y ese es su heroísmo y su maravilla también. Eh, eh, y esa pregunta de cómo estamos allí bajo los árboles tratando, ¿no? Doblando el cuello, intentando pues un atisbo, ¿no? De un ave que viene o que vive allí, ¿no? Todo el año, que viene volando desde muy lejos. Esa alegría, esa sorpresa, em, esa belleza, pero también los límites de no poder verlas del todo, o de no poder fijarlas en la mirada. Fue también para mí un entrenamiento como, yo diría que como filosófico para poder entender también la forma del libro y la voz de de la narradora, ¿cierto? Entonces, es un poco eso, es un poco la vida afuera, la vida en el bosque, la vida afuera también con tantos animales creciendo. Yo crecí en una finca em, con vacas, con llamas, con ovejas, perros, gatos, patos, de todo. Y eso fue para mí también, sí, una educación sentimental pues, que me acompaña hasta hoy. Entonces, por ahí respondo un poco. Sí, aquí también tienes una pregunta de Juana acerca de la narradora, ¿no? Y te pregunta cómo hiciste para encontrar esa voz amable, pero que tiene, que guarda una distancia, ¿no? Y que no busca humanizar ni juzgar a los animales. Sí, gracias por esa pregunta. Desde el comienzo, cuando en un principio estuve interesada en escribir sobre perros y sobre aves, que las otras criaturas llegaron después, a medida que yo estaba escribiendo a este libro, llegaron a mi vida esas otras criaturas y por eso las inserté también. Pero en particular en esta como exploración sobre aves y perros y la pregunta de cómo escribir sobre sus vidas, estaba siempre mi interés am, por aceptar desde un comienzo eh, a estas criaturas no humanas como personas no humanas, ¿verdad? Con una subjetividad compleja y con una em, racionalidad, mm, capacidad emocional eh, y procesos intelectuales complejos muy distintos a los de nosotros, radicalmente distintos, que nunca comprenderemos del todo, con modos de hablar, de comunicarse, muy distintos a nosotros, pero con una pues soberanía y una personalidad, o sea, una persona, una subjetividad soberana. Entonces, ese reconocimiento, frente a ese reconocimiento, para mí era muy importante pensar en cómo narrar a estas criaturas como seres, como personas no humanas, testigos de un mundo muy complejo que nosotros transformamos, em, pero sin atribuirles nuestras propias como capacidades de comprensión del mundo, porque no son las mismas. Entonces, había como una necesidad para mí de reconocer que como una cierta humildad frente a la complejidad de otros seres que a muchos de nosotros nos interesan y por ejemplo, con los perros, quienes tenemos perros, pasamos mucho tiempo con ellos, nos comunicamos de muchas maneras, ¿verdad? Con ellos les hablamos, ellos nos hablan. En fin, tenemos una relación como muy compleja, emocional, intelectual, pero no tenemos las mismas ontologías de espacio y tiempo, ni las mismas concepciones
ni los mismos modos de recordar, etcétera. Entonces, yo quería como respetar o marcar, digamos, muy claramente una actitud de humildad en el texto que dijera, yo como narradora puedo pedir un aventón, o sea, puedo acompañar, puedo pedir un permiso de acompañar, por ejemplo, a esta ave mientras cruza el Caribe, ¿verdad? Pero, y me puedo preguntar por lo que siente, lo que sufre, lo que experimenta, ¿cierto? Pero nunca voy a poder ser capaz de ser una traductora total de de su complejidad emocional, intelectual, racional, porque no soy igual, ¿cierto? Y por consiguiente, eh, no voy a proyectar este tipo de elementos humanos sobre ella, pero sí quiero reconocerla como un testigo del mundo, que nos ve, cuya vida está afectada por la nuestra y que muchos de nosotros queremos ver también. O sea, ¿no? Es decir, esas relaciones entre especie con sus complejidades, cómo las cuento y cómo las narro, siempre, siempre reconociendo que, que hay un acompañamiento, que hay, en inglés hay una palabra muy bonita que es entanglement, como una especie de enredo, ¿cierto? Entre nosotros y ellos, pero que no vamos a, pero que vamos a, desde un lugar como no antropocéntrico, tratar de derribar esa noción como de soberanía racional y lingüística que proyectamos, que la cultura occidental ha proyectado por tanto tiempo sobre los animales no humanos, para decir, entendámoslos, estudiémoslos, así son, y describámoslos, ¿sí? Entonces, por eso es que allí, en el momento en que estaba escribiendo sobre el ave, sobre aves, fue que dije, no, precisamente las aves me entrenan a entender esa distancia y a proponer un acompañamiento que la reconozca. Entonces, al final, este libro es como un esfuerzo una y otra vez de notar esa posibilidad de acompañar, de especular, pero de nunca poder decir desde mi humilde lugar humano que no lo sabe todo y que no lo va a comprender todo de un ave, que nunca va a poder descifrarla del todo, pero que quiere seguir reconociendo su lugar y su soberanía. Sí. Respecto a esto que estás diciendo, María, yo creo que ese punto de vista de humildad está muy bien capturado a través de esa cantidad de moduladores que tiene el texto, ¿no? De quizá, tal vez, o será por esto otro, ¿no? O sea, como dudas, hipótesis, preguntas, porque es un libro que tiene muchas preguntas también, ¿no? Y que de alguna manera funcionan distinto a esta recomendación que decía Borges, ¿no? Que él recomendaba escribir con estos moduladores simulando que la memoria no es perfecta, ¿no? Entonces sus narradores siempre están hablando así. En cambio aquí, el mismo uso de estos moduladores funcionan para darle un sentido de humildad a la narradora. El otro sentido que tiene, el otro tono, digamos, que creo yo, tiene tu narradora, es una gran ternura y por momentos mucha nostalgia, ¿no? Yo no me resisto, no, quiero leer un fragmento. No sé si tenés el libro con vos a mano. Te podemos pedir que nos regales una pequeña Claro, lectura, porque siempre es lindo escuchar de la voz de la pero autora. claro que sí. Mira, te iba a sugerir un fragmentito de la página 97, ese párrafo que empieza con le aclarará Dale. a esa novia Sí, y bueno, no sé si quieres hasta donde dice entusiasta de la hoja, ¿no? eso. Para escucharte y para que compartas con nosotros también esa especie de ternura y de belleza, ¿no? Que tiene tu narradora. Gracias, porque ese fragmento no lo he leído nunca en voz alta. Entonces, pues a otra gente. Entonces, gracias por invitarme a leerlo. Y además fue, yo creo que la parte del libro que más trabajo, o sea, fue porque es un momento muy filosófico como de reflexión y me tomó meses. O sea que estoy muy emocionada de poderlo leer. Vale. Entonces, esta es la mujer, esto se refiere a la mujer que se encontró al ave en el balcón y se obsesionó con las aves
migratorias y luego se mudó a Estados Unidos y, y está como en esa reflexión sobre lo que significa el hogar, que muchos de nosotros, imagino que aquí también somos inmigrantes y estamos siempre en una profunda reflexión sobre el tema de la pregunta de la morada, de dónde vivimos, de cuál es nuestra casa. Le aclarará a esa novia fugaz que le fascina que el pájaro migratorio confíe su vida sin titubear al flujo de las corrientes y a las frondas, aunque sus ramas a menudo se sacudan. En el descanso del tránsito, su única raíz es la que ofrece cada árbol pasajero. Su viaje no es éxodo, sino celebración de la perpetuidad de la mudanza. Encarna con valentía su soledad de visitante, aunque a ratos cuide hijos o aletee en una bandada. No busca pertenecer y escapar siempre de algo, mientras que la gente, como ella, o quizás toda la gente, vive atascada en esas cantaletas. Podrá afirmar, finalmente, que la maravilla la romería del pájaro hacia el bosque, su reverencia por el brote pujante y la hoja viva por la que escapa del frío invernal que ella tanto detesta, la conversación fiel que entabla con el sol y que comparte con el árbol, su peregrinaje constante hacia el ánimo medular de lo vegetativo, hacia el tiempo más entusiasta de la hoja. Maravilloso. Yo ese párrafo, bueno, es mi preferido del libro, así que aquí fascinada con esta lectura, ¿no? El tono te preocupaba también, ¿no? Ese tono, ¿no? Que pudiera hablar un poco del relato que cada ser vivo trae consigo, pero también un poco de esa ternura y de la belleza, ¿no? Sí, es bonito que hables de la ternura porque a mucha gente este libro le parece muy triste. Hay gente que me ha dicho que no puede seguir después del primer capítulo o que le tocó parar y que le tocó seguir. Y yo estoy siempre inundada por una tristeza, como desde, de hecho desde muy pequeña, por una tristeza, como por una, como por una congoja sobre el sufrimiento animal que está sucediendo como todo el tiempo a nuestro alrededor. Pero sí es verdad que al llegar yo con esa tristeza a escribir este libro, yo no sentí, o sea, yo no siento que este sea un libro triste, esa es mi propia, digamos, lectura de mi propio texto, sino un libro que pudo transformar como la profunda tristeza en ternura o en celebración. A mí siempre me gusta decir que eh, el capítulo de la Tángara es una épica, o sea que de algún modo lo heroico y lo épico tenemos que trasladarlo, o sería interesante pensarlo en clave animal, que ya no es Ulises cruzando el gran mar, o bueno, hay que ver las épicas inventadas por los políticos contemporáneos con los que nos toca vivir, sino es la épica, por ejemplo, de un ave que cruza, que viene desde el bosque colombiano hasta Alaska en un vuelo de meses y logra llegar y después al año siguiente volver. Para mí ahí hay un heroísmo y una valentía que quizás que quería celebrar y quizás la celebración, ese intento de celebración, lo que terminó, digamos, lo que terminó transpirando de ese intento de celebración es la ternura. A mí me pasa en los bosques a los que voy en mayo, aquí en Estados Unidos, o a los que voy en diciembre en Colombia, que cuando veo a las aves migratorias que veo que vienen de aquí para allá, les grito de la alegría, o sea, soy como bienvenidas, o sea, gracias, y lloro de la alegría, o sea, entonces esa conmoción, em, esa sensación como de, sí, de realmente de alegría y de entusiasmo, era algo que yo quería transmitir, a pesar de que este sea un libro que también narra como las desventuras de los viajes de los animales, que son desventuras que en muchos casos tienen que ver con las maneras muy violentas con las que nos relacionamos con ellos. Sí, sí. Hablaste de la, bueno, de la tangara. Yo tengo una pregunta. ¿La foto es tuya? La foto, la única foto que tiene el libro Eh, es sí, tuya. esa foto es mía y luego tengo una foto de la puercoespina tomando leche materna, porque esa también es un personaje real, Ah, pues inspirado en un personaje real que me llegó
cuando estaba escribiendo este libro y después pensé que debía haberla incluido también, pero sí, la foto de la tángara es esa tángara que apareció en el balcón de Bogotá en el año 2007, más o menos, em, y y que me dejó totalmente impactada. Yo nunca había visto un ave de esos colores y dije, pero ¿por qué? Porque si esta es una ave migratoria que siempre viene parte del año y yo crecí acá, o sea, porque nunca yo había pensado en la migración de las aves, porque a mí nunca me enseñaron eso, o sea, me enseñaron muchas cosas del bosque, pero yo porque nunca pensé en estos viajes y ahí fue como que realmente fue una invitación, esa tangana, hizo una invitación y transformó mi vida de muchas maneras. Entonces, el homenaje no era solo textual, digamos, con palabras en la dedicatoria, sino que yo quería también aludir a esa experiencia como muy directa de estar como muy cerca de un ave que nunca, son aves que viven en los robles muy altos, son muy difíciles de ver. Yo duré 10 años buscando una tángara en Estados Unidos después de eso, hasta que por fin la encontré y ahora cada año veo una y soy como, no, he visto siete en los bosques estadounidenses, no he visto ninguna en Colombia, pero esa obsesión, o sea, yo tenía que hacer de algún modo mencionar esa obsesión, como una obsesión muy directa, autorial, digamos, de mi propia persona, que se cuela en el libro, aunque este sea un libro, pues que no es autobiográfico. Sí. Y te preguntan aquí qué animales son los que te acompañan en Estados Unidos, ¿no? Además de la tángara Bueno, o tus sí, obsesiones, digamos. bueno. Quisiera que me acompañaran más, pero vivo en una región que tiene como tiene muchos bosques, pero también es muy suburbana. Y bueno, camino mucho con mi perro y pues hay muchas aves que me acompañan durante todo el año, en particular halcones, aves que se quedan durante el año, a quienes admiro por quedarse en estos fríos. Y después pues las migratorias que llegan. Eh, pero, pero bueno, hay otros animales, hay venados en el bosque, hay pequeñas como roedores que se disputan los jardines de la gente. Yo no tengo un jardín, pero mis amigos tienen jardines y entonces terminan hablando siempre ay, perdón, que ahora no recuerdo el nombre en español, de este animal, de la marmota, por ejemplo, ¿no? O de los mapaches, ¿no? Hay animales que rondan como los jardines en este mundo que está súper organizado bajo la lógica de la propiedad privada y que la complican todo el tiempo. Entonces, pues yo no tengo un jardín, yo vivo en un apartamento, pero estoy siempre, sí, como con el radar abierto, pues a todas estas criaturas. em, que, pues que no necesariamente son las criaturas del espacio rural colombiano donde crecí, al que vuelvo siempre, pero pues que están ahí. Bueno, hay mariquitas en mis plantas, hay insectos, en fin, el mundo está lleno de otras criaturas. Lo que pasa es que a veces no las vemos. Aquí te dice Jean-Claude que le encantó tu libro y que quería saber si además de la observación personal y tus experiencias, te serviste de la ayuda de especialistas para su escritura, ¿no? Sí, gracias por esa pregunta. Pues claro, no, es una gran pregunta porque de hecho, para completar, digamos, lo que he venido diciendo sobre cómo surgió este libro o el proceso de escribirlo, eh, evidentemente a mí me interesaba mucho entender un poco más qué conocimiento humano se había producido sobre sobre estos seres, en particular sobre las aves, porque con los perros realmente no hice investigaciones grandes. Me interesan mucho los perros ferales, que son perros que en muchos casos pues, han sido abandonados o se escapan y terminan formando como colonias. Juntos en Bogotá hay partes de la ciudad donde hay perros ferales, de hecho, y ese va a ser un relato posterior que escriba en algún momento, lo iba a insertar acá, pero no, al final no. Y leí un poco sobre eso, como reportajes y tal, pero en particular cuando me aventuré en el territorio de las aves, incluso de los puercoespines y de los escarabajos, aunque mi experiencia con escarabajos es muy también personal, porque eh, crecí.
muy cerca a los escarabajos y viéndolos como llegar en bandadas y cuando estaba escribiendo este libro que me acompañaron mucho un tiempo allá arriba en la montaña, entonces pude observarlos, pero los escarabajos y las aves en particular y también el puercoespín, sobre ellos estuve haciendo mucha investigación tratando de entender cómo la biología y los estudios de conservación han intentado eh, describirlos y qué han averiguado sobre ellos. Y evidentemente, pues este no es un texto científico, pero precisamente me interesaba alejarme de la descripción científica, aprender de ella un poco, pero también proponer un tipo de especulación que un artículo de un biólogo no puede hacer en un texto, digamos, científico, ¿verdad? Una especulación sobre las emociones y la mirada de un ave, eso no tiene un espacio allí, ¿no? Entonces, hice mucha investigación, investigué mucho de cómo se hablaba de las aves, de qué se sabía de las tángaras escarlatas, pero también de la migración de las aves. No se sabe mucho, es un área que tiene muchas temas como que no han sido que no han sido mapeados todavía. Hay mucha especulación, se cree, por ejemplo, muy recientemente se está descubriendo que parece que las aves duermen mientras vuelan en el tránsito por encima del océano, por ejemplo. Toda una serie de información que es reciente, digamos, de la investigación científica. Pero también mucho periodismo, hay mucho periodismo y debo agradecer a los periodistas que llevan como décadas tratando de pensar, digamos, en el mundo animal, en las intersecciones entre mundos animales no humanos y humanos, porque hay muchas historias maravillosas. Por ejemplo, hay un cocodrilo en este libro que cruza mientras la tángara va cruzando por el océano. No sé si recuerdan que hay un cocodrilo que va subiendo y de nuevo, ese fue un cocodrilo que se escapó de un criadero de cocodrilos en el Magdalena, medio en Colombia, y se subió por todo el río Magdalena y terminó en el Caribe y tenía como un GPS, algo así, ¿no? Como un sensor o algo así, y lo terminaron rastreando y había llegado a Jamaica. Entonces, eso salió en un artículo de periódico. Yo tengo como un radar para leer esas historias y las llevo leyendo hace mucho tiempo. Y ahí también, esta también fue como un espacio para mí entender, no sé, nuestra realidad contemporánea y nuestros enredos con los animales hoy. Por último, solo para mencionar, leí mucho también de filosofía y de otros temas. Hay gente como maravillosa que está pensando en estos temas, que lleva mucho tiempo pensando en estos temas. Y también mucho pensamiento indígena con respecto a la horizontalidad, digamos, de seres que existen en las ontologías indígenas y que han sido una gran inspiración para mí. Y también la otra cosa que me interesó mucho, más allá de los artículos científicos biológicos, fue toda esta obsesión humana con radares y todo tipo de tecnologías de rastreo que tienen mucho que ver con la guerra y con el desarrollo, digamos, de la industria armamentística militar en el mundo, pero que está también íntimamente ligada con las formas en que estamos tratando de rastrear a los animales y de entender sus migraciones. Entonces, todos los radares climatológicos, por ejemplo, son los que rastrean que hay 200 millones de aves cruzando el cielo de Estados Unidos esta noche, ¿cierto? Entonces, toda esa cuestión era muy importante para mí como la parte de entender cómo también nuestro interés tecnológico con rastrear a los animales. Porque este es un libro que trata de acompañar y de rastrear, pero lo trata de hacer de otras formas. Entonces, para mí era muy importante como entender desde dónde, desde el espacio literario, cómo podemos contar estas historias con nuestro lenguaje y con nuestras posibilidades especulativas y poéticas que son muy distintas a las que tienen otros expertos. Bien. Bueno, has mencionado aquí una cantidad de lecturas de distinta procedencia, ¿no? Y hay una pregunta de Juana acerca de, para vos, ¿cuál sería el género literario de este libro? Que se presenta como novela, pero te pregunta si podrían ser también cuentos entrelazados. Sí, gracias por esa pregunta. No, yo no sé cuál es el género literario. No, no lo sé, no lo podría definir. A ver, se presenta como una novela porque eso es lo que
eh, eh, porque eso es lo que permite sacar un libro como estos en una editorial y que se publique y que circule, básicamente. Fue una especie de engaño, de algún modo, decir, bueno, mi editora es maravillosa y había editado mi libro de cuentos anterior y me conoce muy bien. Y yo le dije, bueno, o sea, podemos decir que es una novela, o sea, para efectos de marketing, si esto es lo que sirve en el mundo, digamos eso. Pero yo, no es una novela. Me decía, no, no digas eso, no digas eso. Pero aquí entre nos, pues no. O sea, yo no, yo creo que esta es como una, a ver, sí, puede ser, podríamos decir es una novela, pero para mí también, o sea, la novela lo contiene todo. La novela puede ser cualquier cosa, en realidad, y solo hay que ver la tradición latinoamericana literaria para entender que una novela también puede ser un documento de denuncia social, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y esa es su maravilla. Pero, em, pero también la novela siempre ha estado generalmente muy interesada en la psicología humana y en su transformación. Y mi pregunta siempre al escribir este libro era, uy, Dios mío, acá no hay hay algunos personajes humanos que son secundarios y que son importantes, pero esta novela no es sobre ellos y sobre cómo cambian y se transforman, ¿verdad? Esta novela es sobre esos animales que en general son secundarios en la literatura y es sobre ellos, pero como yo no los voy a antropomorfizar y yo no voy a asumir demasiadas cosas sobre ellos, aquí yo no voy a necesariamente proponer una transformación psicológica de estos personajes animales. Entonces yo decía, de pronto no alcanza a venderse como novela, o sea, no sé qué me va, la gente de pronto no le va a gustar, o sea, no tenía ni idea realmente si podría hacerse pasar por un texto novelístico. Se puede leer como una serie de relatos, me parece bien, si la gente solo quiere leer una parte y un relato y no acabó el resto o saltó. Muy bien. Yo creo que lo que conecta a estos relatos no solo es la perra, Katy, que está del principio, digamos que está, eh, que abre y cierra la novela, ¿verdad? Su ladrido, de hecho, es lo último que oímos en el texto. Em, y también este bosque de niebla, que es al que vienen y van estos personajes. Y un poco también la tángara, porque la tángara está también al final, aparece un poco, pero esas son conexiones sutiles que si la gente las quiere encontrar, las puede encontrar, si no las quiere encontrar, tampoco importa. Em, y me gustaba que este texto tuviera también como esa proliferación de personajes, de animales que se cruzan o no se cruzan, pero que de algún modo proponen pensar de nuevo en un mundo que está poblado por muchos seres y que no se puede como delimitar a una experiencia humana única o a una mirada humana única. Bien. Em, También tienes una pregunta en torno a la portada del libro, ¿no? Si la elegiste vos, o bueno, o fue ahí algo de la editorial. No, yo la elegí porque la editorial me estaba dando unas opciones que no me gustaban, muy literales, como no, un ave, cualquier cosa, no sé, no me parecía, me parecían también un poco, de hecho, un poco como más de un lenguaje asociado como a la literatura infantil, que aprecio y adoro, pero no me convencían. Y me puse a mirar en imágenes que tuvieran como los derechos liberados, pues que se pudieran utilizar y el Museo Metropolitano de Nueva York tiene muchas cosas y me puse a mirar y me puse a investigar y encontré esta imagen que es de una versión del Kalila Guadibna, que es de hecho un texto que yo adoro, em, que es un texto hermoso persa que llegó a España y luego a Europa en la época medieval, digamos, con los árabes, y que fue traducido al español y circuló. Y es un texto maravilloso en el que hablan dos animales que están constantemente hablando, dos perros que están como hablando, dos animales, y que tiene un montón de pequeños episodios en donde hay, de nuevo, animales no humanos dirigiendo como sosteniendo los relatos sobre el mundo. Entonces hay uno, por ejemplo, muy bello en el que hay un ave que cría un niño. Y yo había leído ese texto durante mis estudios doctorales y me había encantado.
Y es de nuevo un ejemplo más de de la manera en que la literatura se ha metido de lleno a pensar en los animales como sujetos, como sujetos y como sujetos activos de una reflexión filosófica. Entonces, cuando encontré esta imagen, que era de hecho dos perras, una dentro de una, y la pregunta de la casa, una dentro de una casa, otra fuera de la casa, ¿no? Eh, me pareció que había allí como una resonancia muy bella, que se podía hacer un homenaje. Aquí lo muestro por si la gente, bueno, ahí están como la perra que está afuera, tratando de hablar de la perra con la perra que está dentro. Y este libro es también sobre la amistad de dos perras y sobre la amistad imposible de esas dos perras que se encuentran en en la perrera y que se adoran, pero que después son separadas, son adoptadas, o sea, ya no pueden estar juntas. Y la pregunta de qué sienten dos perras amigas cuando las separan, que para mí es una pregunta política y es una pregunta ética que no es menor. Entonces, por eso la portada. Claro, y que tiene que ver con con la historia, ¿no? De Katy y de Mona. La verdad es que es un libro, vos lo decías al principio, ¿no? Que es un libro que condensa muchos temas. No sé si lo decías específicamente, pero a mí eso sí que me ha llamado la atención, cómo a través de la vida de unos pocos animales, o fragmentos, ni siquiera de la vida entera, ¿no? Sino fragmentos o escenas de la vida de unos pocos animales, se logran nuclear muchos otros temas, ¿no? Uno, evidentemente, cuál es nuestra casa, los temas de inmigración y emigración, pero también, bueno, lo que mencionabas, ¿no? Que también lo tenía apuntado sobre los métodos de monitorización, ¿no? Radares, chips, etcétera. Em, pero también entra aquí, no sé, el narcotráfico, ciertas violencias sobre la geografía, como pueden ser los rascacielos, ¿no? Sobre los que los animales se chocan o se desorientan, la fumigación, la minería, o sea, hay una cantidad de las fronteras, ¿no? Hay una cantidad de temas incluidos dentro de un libro, o sea, que en apariencia podría ser sencillo, ¿no? Entonces, quería saber un poco si la irrupción de todos estos temas fue un poco como, ¿crees vos, tangencial a la hora de ir narrando la vida de estos animales? ¿O pensás que son preocupaciones con la misma, con el mismo peso ético en tu escritura, ¿no? Gracias por la pregunta. Me inclino por responder en dirección de de tu segunda respuesta que tiene que ver eh, con la historia del mundo, una historia, digamos, definida por los humanos en términos tecnológicos, ecológicos, bélicos, como una historia que no se puede narrar sin tener en cuenta eh, el devenir de otros seres y cómo nos configuramos mutuamente. O sea, para mí es imposible narrar la historia de Colombia, que es un país en el que se talan bosques por todas partes para meter vacas, para sacar oro y coltán, ¿verdad? Es un país en el que se fumigan químicos letales desde avionetas en pro de la guerra contra las drogas. ¿Cómo podemos narrar esa historia sin preguntarnos cómo viven los seres no humanos todo esto? O sea, la misma guerra contra el narcotráfico en Colombia es una guerra química, que es una guerra contra plantas, ¿verdad? Entonces, para mí, la pregunta de cómo es testigo un animal no humano de conflictos y de deseos humanos que lo exilan o que lo lanzan, digamos, o que complican su posibilidad de vivir, es una pregunta política fundamental que me parece que tenemos que hacernos siempre. No podemos hablar, no sé, a veces se habla como de los incendios, por ejemplo, aquí en Canadá o en el norte, en California, y no se mencionan las aves. Se habla de desplazar a no sé cuántos millones de humanos. Para mí esos silencios como de la historia antropocéntrica son terribles, son trágicos. Y obviamente hay mil historiadores ahora, cientos de historiadores que ahora están complicando eso, haciendo un trabajo maravilloso con respecto a eso.
comunidades originarias siempre han narrado la historia teniendo en cuenta los seres vivos y los ríos y el aire. Entonces, es decir, no es, evidentemente yo no soy la primera, yo estoy simplemente como respondiendo, creo, a una invitación de gente que sí ha tratado de pensar en como en lo importante que es descentrar esa noción de que o los animales son irrelevantes a nuestro devenir, o que realmente no importan tanto, ¿verdad? Y por el contrario, tratar de realmente pensar en que los animales son testigos históricos de nuestros conflictos y de nuestros deseos. Por ejemplo, no hay mejor testigo de la situación de un bosque que un ave migratoria, que sabe dónde está, que vuelve al mismo bosque cada año y que tiene un recuerdo y una memoria de ese bosque. Y que cuando el bosque no está o se transformó, ha testificado, ¿cierto? Ha atestiguado, perdón, su transformación, ¿verdad? Entonces, no es solo el radar, el que es humano, el que es testigo desde un satélite de cómo cambia un bosque, ¿verdad? Entonces, esa pregunta de la historia como una historia multiespecie, como una historia siempre más que humana, es una pregunta que tenemos que considerar todos los días. No se puede hablar de la actual guerra de Irán sin pensar en que hay millones de aves que están pasando por encima de esa guerra hoy, abril, en el momento de la migración masiva de las aves y que no van a encontrar un árbol donde poderse parar a comer y a recuperarse, que no van a tener un hogar por cientos de kilómetros hasta que tenga, en el camino a, no sé, al norte de la China, por ejemplo, no sé, o a Siberia o a donde vayan. Entonces, esa es una obsesión que yo tengo, de pensar la historia de esas maneras. Y creo que en este libro yo también quería hablar en particular de la historia de Colombia, pero también de la historia de Estados Unidos que conozco y que me atañe, ambas me atañen, y que son historias que no se pueden pensar sin la manera en que los animales están implicados en todo esto, pero también la pregunta de cómo ellos miran todo esto. O sea, el ave, si el ave no respeta fronteras nacionales, ¿qué nos dice esto sobre todos los desastres migratorios, toda la violencia, digamos, de los estados sobre los sujetos migrantes? Esas son preguntas que para mí no están en dos escalas diferentes, sino que tienen como que estar siempre relacionadas. Sí. Hay una, hay una pregunta de Gonzalo que tiene que ver con la posibilidad del habla de los animales, ¿no? De esta emisión de sonidos que tiene y nuestra incomprensión de ellos hasta tal punto. em, a veces los libros encuentran en uno, digo, cosas que uno había pensado pero que no había terminado de formular, ¿no? En el momento en que uno de los personajes dice que no puede recordar, o sea, que reconoce el canto de un pájaro, pero que no lo puede recordar, ¿no? Hay esa reflexión, ¿no? Que es que... y otra que te quería compartir así a nivel personal, en mi experiencia migrante, cuando uno llega a otro territorio y de repente no sabe el nombre de ningún árbol, ¿no? Que son como experiencias muy fuertes, ¿no? De verte erradicado y fuera de tu territorio, ¿no? Antes de, bueno, de que nos digas todo lo que quieras al respecto, habrán visto que el libro de María, a través de la cantidad de epígrafes que tiene, es como, me encantó eso, porque es como un sistema de recomendaciones, ¿no? Em, y yo quería hablar de un libro que vos probablemente conozcas, María, pero bueno, para nuestros lectores, que es el libro de esta belga, esta filósofa belga, que se llama Vinciane Desprez, ¿no? Que se llama Autobiografía de un pulpo y otros relatos de anticipación, donde explora la posibilidad de los animales haciendo arte, la posibilidad de los animales dejando un archivo historiográfico, podríamos decir, para los animales que siguen. Bueno, no sé, un poco lo que quieras comentarnos en torno a todo este gran merengue que hice para cerrar casi el encuentro. Es un merengue espléndido. Sí, bueno, creo que la pregunta, alguien hizo una pregunta hace un rato sobre los sentidos, que es una pregunta importante en este libro porque em, no es solo la pregunta de cómo vemos, por ejemplo, con binoculares, ¿cierto? Con prismáticos, un ave, sino es la pregunta de que
hay un lenguaje, digamos, hay unos lenguajes animales que no son los nuestros. em, hay una semiosis, digamos, y eso, pues, mucha gente ha escrito sobre eso, Vincent Deprez ha escrito sobre eso, Eduardo Kohn, que es un antropólogo maravilloso, basado en Estados Unidos, pero él es ecuatoriano, ha escrito sobre eso en un libro que se llama Cómo piensan los bosques. Eh, pero la larga tradición indígena de las Américas ha pensado sobre eso hace miles de años. Por eso es que a mí a veces me vienen alguien con un libro de un pensador europeo que es como, oh, miren, los animales son complejos. Y yo digo, bueno, digamos, sí, muy bien que te hayas dado cuenta, pero llevamos miles de años con esa, hay filosofías milenarias que han pensado en esto y que lo siguen pensando antes que tú. Entonces, pero bueno, eso es una cosa aparte. El caso es que igual comparto, digamos, con Depre, con Eduardo con muchas otras personas que están pensando en esto, esa pregunta de esa semiosis animal, de esa posibilidad, ¿no? De, de narrar, de hacer sentido por parte de animales no humanos y que nosotros no podemos descifrar del todo. La inteligencia artificial está tratando de descifrar, por ejemplo, en este momento el lenguaje de las ballenas y ha como que mapeado un montón de sonidos y diferentes como estructuras gramaticales en diferentes grupos de ballenas del mundo y tal. Y hay como esta fantasía, ¿no? De vamos a descifrar lo que dicen y si ya cuando sabemos lo que digan podamos responderles en sus propios términos, ¿qué les diríamos? Mucha gente dice, perdón, esa sería lo que les diríamos, que les pedimos disculpas. Otra gente querrá preguntarles cosas, pero siempre, pero y no sé si llegaremos a ese punto y estamos frente a esa fantasía humana de, vale, esto es descifrable, esto lo vamos a poder saber. Y para mí, la literatura es el espacio precisamente para hacer un ejercicio de pensar en los límites de esta como obsesión humana con descifrarlo todo. Y por eso me interesaba en esa última parte, en esa última hoja, dejar constancia de que hay unos lenguajes de aves, de insectos, de perros, que yo no puedo traducir con los signos de nuestro lenguaje. eh, y que por consiguiente lo único que me queda es tratar de usar algunas letritas como para desmenuzar el sonido, pero ahí la pregunta del sonido y los signos, pues es una pregunta que queda sobre la mesa, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí también está como la cuestión de escuchar, ¿no? De cómo escuchamos a los otros y de qué signos necesitamos o no, o de cuáles podemos prescindir para sentir que hay un acto de escucha. Entonces, no solo es el acto de ver, no es solo el ave que mira a unos niños inmigrantes encarcelados en la Florida, en Estados Unidos, es también nosotros tratando de escuchar el canto de las aves. Y solo para terminar, termino con esta pequeña em, referencia que hace el antropólogo Bruce Albert em, sobre las comunidades indígenas Yanomami en el Brasil, que habla de la selva políglota y de cómo las comunidades Yanomami en el Brasil tienen toda una comunicación porque conocen muy bien el lenguaje de muchas aves y de muchos animales y se comunican en la selva con ellos de diferentes maneras, emulando sus sonidos perfectamente, ya sea para cazar, para entonces hacerse pasar por un tapir y entonces el tapir sale pensando que su compañero está ahí, o para hacer que se acerquen cierto tipo de aves que les sirve que estén allí para sus cultivos. Es decir, hay comunidades que conversan, que tienen esa posibilidad, de hecho, de entablar conversaciones muy directas. Esa no soy yo. Yo no vengo de ese lugar. Admiro profundamente a quienes están allí en ese mundo y que lo sostienen con su lucha. Pero para mí este libro era una oportunidad de pensar como en el deseo de comunicación, en el deseo de acompañamiento de a los animales no humanos y en la posibilidad de reconocer que, que ellos nos miran y hablan sobre el mundo y que lo que dicen sobre el mundo, así no lo entendamos completamente, es profundamente importante.
que tenemos. María, una charla enorme, muchísimas gracias bueno, primero por escribir este libro que es profundamente emocionante y que ilumina tantas cosas de nuestro mundo que no miramos con la suficiente atención. Gracias por responder a todas nuestras preguntas, por compartir esta hora con nosotros. Y también, bueno, gracias a todas nuestras lectoras y lectores. Aquí te están escribiendo cuánta emoción que has transmitido, halagando la charla, bueno, todo maravilloso, por Muchas gracias a supuesto. todas y a todos. Y antes de cerrar el evento, me permito el mínimo de publicidad para recordarles que en mayo vamos a estar con Edmundo Pasoldán, escritor boliviano, para hablar de sus cuentos en el comienzo del paraíso. Así que ya pueden ir leyendo, que muy prontito lo tendremos a Edmundo Pasoldán con nosotros. María, gracias. Esperamos lo próximo tuyo. No sé si estás trabajando, si quieres contar en algo que brevemente, ¿de qué va tu próximo libro? Y estoy trabajando en un proyecto que me va a tomar tiempo. Yo soy demorada, me tomo mi tiempo sobre las montañas. Así que bueno, que seguiré aquí con temas geológicos y vegetales. A Pues ver cómo. fenomenal. Te leeremos entonces. Gracias por la Gracias, lectura. María. Un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y todas y nos vemos en mayo. Adiós.